La noche cae sobre las colinas de Israel. En la llanura silenciosa de Meguido, una inquietante calma antecede a la tormenta. De pronto, a lo lejos, el murmullo de ejércitos rompe el silencio. Antorchas titilantes revelan miles de soldados que marchan bajo estandartes de diversas naciones, unidas por un propósito oscuro. En el lenguaje cotidiano, se emplea para referirse a cualquier conflicto catastrófico de escala mundial, pero su origen es estrictamente bíblico. En el capítulo 16 de Apocalipsis, el apóstol describe cómo, hacia el final de la gran tribulación, fuerzas sobrenaturales se movilizarán para congregar a los gobernantes de la tierra en combate. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, relata Juan. Dios fue revelando gradualmente el cuadro de esa batalla final a través de distintas visiones. El profeta Ezequiel, por ejemplo, 25 siglos atrás profetizó acerca de una confederación de naciones que atacaría a Israel en los postreros años. En Ezequiel 38 leemos sobre un misterioso líder llamado Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, que será el caudillo de esa invasión futura. Gog es presentado como jefe de una potencia proveniente del extremo norte, simbolizando quizás a un bloque de naciones poderosas más allá del Cáucaso. Ezequiel menciona como aliados de Gog a pueblos antiguos, Persia, Cus, Fut, Gomer y Togarmá, representando regiones desde Oriente Medio hasta África y Asia Menor. En esencia, el profeta pinta una coalición multitudinaria que vendrá de los 4 puntos cardinales, unida por su odio contra Israel. No se trata de identificar países modernos precisos, sino de mostrar un asalto global contra el pueblo de Dios. Ezequiel describe a esa horda invadiendo la tierra como una tempestad, como nube que cubre la tierra, un ejército enorme, poderoso y aparentemente indetenible. Entonces vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Finalmente, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este misterioso pasaje condensa la trama. Engaños demoníacos incitarán a los líderes del mundo a concentrar sus ejércitos para la guerra final contra Dios. Cabe notar que Armagedón aparece solo una vez en toda la Biblia, en este pasaje, lo que subraya su importancia singular. El término proviene del hebreo Armagedón, que significa monte Meguido, un lugar real en el norte de Israel. En el capítulo 19, Juan contempla el cielo abierto y la llegada del vencedor supremo. Ve a Jesucristo regresando triunfante. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Así se representa a Jesús volviendo como rey guerrero al frente de las huestes celestiales. Las fuerzas oscuras de la tierra, lideradas por la bestia, el anticristo, se atreven a enfrentarlo, pero es en vano. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. El resultado es una victoria absoluta de Cristo sobre los reyes rebeldes. Los ejércitos del mundo yacen derrotados, y las aves del cielo son convocadas a devorar los cuerpos de los caídos en la gran cena de Dios. Es un final sobrecogedor. El mal es destruido de una vez por todas por el poder del Rey de Reyes. En la Biblia, Armagedón se refiere específicamente a la batalla final entre Dios y las fuerzas del mal, tal como se describe en el libro del Apocalipsis. La llanura de Meguido y el adyacente valle de Jezreel han sido escenario de incontables guerras a lo largo de la historia. Por allí pasaron los carros de faraones egipcios, se escuchó el estruendo de los batallones asirios, marcharon las tropas de Nabucodonosor de Babilonia,
y siglos más tarde rugieron las legiones de Roma. En esas mismas tierras chocaron las espadas de cruzados y sarracenos durante la Edad Media y en el siglo XX retumbaron los cañones en las contiendas entre israelíes y árabes. Megiddo, literalmente el monte de las tropas, es, por tanto, un lugar cargado de historia bélica. No es de extrañar que la profecía sitúe allí el clímax de la guerra final. De hecho, el apóstol Juan escribe: los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, dando nombre a toda la conflagración, aunque la batalla en sí se decidirá en Jerusalén. Así, Armagedón se ha convertido en sinónimo de la gran guerra del fin del mundo. El aire vibra con el clamor de trompetas de guerra y el suelo tiembla bajo el peso de carros y caballos. En las sombras, los habitantes de la Tierra Santa observan con temor cómo las fuerzas más poderosas del mundo convergen en su contra. Esta es la escena profética de Armagedón, el momento en que, según las Escrituras, las naciones marcharán contra Israel y el fin de los tiempos se desatará sobre el mundo. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos realmente acercándonos al final? ¿Qué papel juega Dios en este choque final? Acompáñanos en esta travesía bíblica y espiritual, porque el desenlace podría estar más cerca de lo que imaginamos, y cada detalle de esta profecía encierra una profunda enseñanza para los creyentes de hoy. Armagedón, una palabra que evoca imágenes apocalípticas y despierta asombro y temor. La visión apocalíptica de Juan nos transporta a ese momento culminante de la historia. ¿Y cómo termina esta historia? Apocalipsis nos lleva al mismo campo de batalla. Mucho antes de que Juan recibiera estas revelaciones, los profetas del Antiguo Testamento ya habían hablado de un último gran enfrentamiento en los tiempos finales. El profeta Joel también vislumbra ese ejército final. Lo llama pueblo grande y fuerte. Nunca lo hubo igual, dice, y declara que delante de él el fuego devora y detrás de él queda un desierto, y que es tan numeroso y disciplinado que cayendo sobre la espada, no se hieren. La Biblia revela que en esos días operará un engaño espiritual sin precedentes. El impulso tras Armagedón no será meramente político ni militar, sino abiertamente diabólico. Como vimos, espíritus demoníacos realizarán señales milagrosas para seducir a los reyes del mundo. Además, estará en escena la figura carismática y perversa del Anticristo, el líder mundial impío que concentrará el poder en ese tiempo. Él será el gran orquestador humano de la guerra contra Israel y contra Cristo, y se apoyará en un sistema de mentiras y prodigios engañosos. Apocalipsis lo presenta, junto con su falso profeta, emitiendo esos espíritus inmundos que van por el mundo persuadiendo a los reyes para reunirlos en batalla. En última instancia, será Satanás quien esté moviendo los hilos tras bambalinas, utilizando al anticristo y las ideologías anticristianas para arrastrar a las naciones a la perdición. La Escritura lo advierte: el diablo engañará a las naciones para juntarlas en esa gran guerra final. Apocalipsis 20. El objetivo manifiesto de esta coalición impía será aniquilar a Israel y borrar el nombre de Dios de la tierra. Tristemente, prácticamente toda la humanidad, cegada por la arrogancia y la mentira, se alineará bajo las banderas del Anticristo en un intento desesperado de frustrar el plan divino. El Salmo 2 lo profetizó claramente: los reyes de la tierra se levantan, y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. La rebelión humana llegará a su clímax en Armagedón. En otras palabras, Joel anuncia un ejército sin precedentes en la historia, devastador como un fuego que todo lo consume. Isaías, por su parte, proclama: ay del estruendo de muchos pueblos, que braman como braman los mares. Dios los reprenderá, y huirán lejos, indicando que por numerosas que sean las naciones agresoras, serán dispersadas por la reprensión divina. Y el profeta Zacarías añade detalles cruciales. Dios dice: reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Una plétora de ejércitos enemigos rodeando la ciudad santa, pero acto seguido promete intervenir. Saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y sus pies se afirmarán en aquel día sobre el monte de los olivos para librar a su pueblo. En suma, diversas voces proféticas, Ezequiel, Joel, Isaías, Zacarías y otras,
coinciden en pintar un escenario futuro donde las naciones del mundo se unen contra Israel, pero Dios mismo las confronta y las derrota. ¿Quiénes, entonces, conforman esas naciones que marcharán contra Israel? Hemos mencionado los nombres antiguos dados por Ezequiel: Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus, Fut, Gomer, Togarma. Muchos estudiosos asocian a Magog, Mesec y Tubal con regiones del lejano norte, algunos piensan en Rusia y zonas adyacentes. A Persia con la Persia histórica, el Irán actual, a Cus con Etiopía, Sudán, a Fut con Libia, y a Gomer y Togarma con pueblos de Asia Menor. En definitiva, se sugiere que desde el norte de Eurasia hasta Medio Oriente y África del Norte, múltiples potencias se confederarán. Pero más allá de estas posibles identificaciones, la Biblia deja claro que todas las naciones de una forma u otra estarán involucradas. Armagedón no será simplemente una guerra regional en Oriente Próximo, sino la culminación de la rebelión mundial contra Dios. Oriente y Occidente, norte y sur, ningún reino quedará al margen. Apocalipsis destaca la participación de los reyes del Oriente, posiblemente potencias asiáticas, y Ezequiel enfatiza la multitud venida del norte, es decir, habrá ejércitos convergiendo desde todas las direcciones hacia Israel. En cuanto a la magnitud, la palabra de Dios emplea imágenes asombrosas para transmitirla. Juan llegó a oír el número de 200 millones de combatientes. Un número probablemente simbólico, pero que indica una fuerza inmensa más allá de cualquier ejército conocido. En otras palabras, el enfrentamiento final movilizará recursos humanos colosales. Literalmente, el mundo entero estará en pie de guerra contra el plan de Dios. Ahora bien, ¿por qué las naciones harían algo tan insensato como tratar de derrocar al Dios Todopoderoso? Cuando los ejércitos del mundo rodeen Jerusalén y parezca que el pueblo de Dios va a ser arrasado, ¿qué hará Dios? Aquí pasamos del plan de las criaturas al plan del Creador. Toda la Biblia testifica que Dios no abandona a su pueblo ni deja sus promesas sin cumplir. Los ejércitos del mundo, por muy imponentes que sean, quedarán hechos polvo ante el poder del Omnipotente. La bestia, el anticristo, y su falso profeta serán apresados y lanzados vivos al lago de fuego ardiente, donde ya no podrán engañar ni oprimir más. Satanás, el antiguo dragón, será encadenado y arrojado al abismo, quedando incapacitado de seducir a las naciones por un largo tiempo. Los reyes rebeldes y sus innumerables soldados perecerán por la espada que sale de la boca del rey. Sus cadáveres cubrirán los campos, convirtiéndose en festín para las aves carroñeras, tal como gráficamente lo anuncia Apocalipsis. Así se consuma la victoria de Dios, todo enemigo es abatido y la maldad organizada llega a su fin. En el caso de Armagedón, los profetas describen de antemano la intervención divina de maneras impresionantes. Aquel reino por el que oramos, venga tu reino, se hace realidad. Este pasaje está cargado de símbolos y verdades espirituales para nuestro tiempo presente. En Armagedón encontramos el clímax de una guerra espiritual que se ha venido librando desde la rebelión original de Lucifer. Es la confrontación definitiva entre la luz y las tinieblas, entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Israel, en este contexto, representa no solo a la nación en sí, sino al pueblo de Dios y su plan redentor, mientras que las naciones paganas simbolizan al mundo rebelde que rechaza la soberanía divina. Así que Armagedón, más allá de un evento militar, representa la culminación de ese conflicto cósmico entre el bien y el mal. Incluso hoy, aunque la batalla final aún no ha ocurrido, vemos ya el espíritu de Armagedón operando cada vez que la verdad es atacada por la mentira, cada vez que la fe es acorralada por la incredulidad. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Detrás de las guerras visibles hay realidades espirituales en pugna. Armagedón nos recuerda que esa dimensión espiritual es real, y que un día todo el mal espiritual se concentrará solo para ser finalmente derrotado. Jesucristo, el príncipe de paz, reinará sobre todas las naciones con vara de hierro pero con justicia perfecta. El sueño de un mundo sin guerra finalmente se verá cumplido, como anuncia Isaías,
Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. La paz de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Lo que parecía el fin del mundo, resultará ser el comienzo de una nueva era llena de justicia y santidad. Ezequiel declara que cuando Gog lance su ataque, habrá un gran terremoto en la tierra de Israel, tan fuerte que las montañas temblarán y los muros caerán. Cundirá el pánico entre las tropas invasoras, y la espada de cada cual será contra su hermano. Ezequiel 38-21. Los enemigos se atacarán entre sí en su confusión. Luego caerán sobre ellos lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre desde el cielo. Ezequiel 38-22. Zacarías, por su parte, dice que Jehová herirá con plaga a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, provocando una mortandad instantánea, y que también enviará un gran pánico, de modo que los invasores se exterminarán mutuamente. Es decir, Dios utilizará tanto catástrofes sobrenaturales como confusión interna para diezmar a las fuerzas enemigas. Pero lo más extraordinario es que Dios mismo aparecerá en la batalla. Recordemos su promesa: saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones. El clímax de Armagedón será la manifestación visible de Jesucristo viniendo a defender a Israel. Zacarías dice que el Mesías pondrá sus pies en el monte de los Olivos al oriente de Jerusalén. Y cuando lo haga, ese monte se partirá en dos formando un valle que abrirá camino para que los habitantes de la ciudad escapen del asedio. ¡Qué escena formidable! De repente, en medio de la contienda, se abre la tierra y las montañas se estremecen. Entonces aparece el Hijo de Dios con poder y gran gloria. Jesús había advertido que volvería inesperadamente, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Y aquí lo vemos cumpliendo esa promesa. Apocalipsis lo describe como el jinete fiel y verdadero que desciende del cielo, seguido de los ejércitos celestiales. Su sola presencia basta para desbaratar a las fuerzas humanas. En este momento supremo, se cumple que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, en llamas de justicia, para dar retribución a sus adversarios. Es el gran día de Dios, el día en que Él vindica su santidad ante el mundo. El resultado de esta intervención divina, lo hemos anticipado, las naciones serán aplastadas en un instante. Tras la batalla de Armagedón, comienza el reino milenario de Cristo en la tierra. Hasta aquí hemos descrito los eventos proféticos, pero sería un error ver Armagedón solo como un relato futurista. También vemos en Armagedón un mensaje poderoso sobre la soberanía de Dios. En Apocalipsis se le llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, resaltando que, en última instancia, Dios tiene el control de la situación, porque el propósito de Dios, al revelarnos estas cosas, no es satisfacer la curiosidad, sino transformar vidas. Consideremos algunas lecciones. Las naciones creen reunirse por su propia voluntad, pero en realidad están cumpliendo los designios proféticos del Señor. En medio de la descripción de estos sucesos, el mismo Jesús lanza esta advertencia: «He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas». ¡Qué notable! Justo cuando Apocalipsis relata cómo los reyes se reúnen para la batalla, aparece esta exhortación a los creyentes. Velar significa estar espiritualmente despiertos, alertas, discerniendo los tiempos. Guardar las ropas implica mantenernos en santidad, con la pureza y justicia que Cristo nos dio, sin mancha ni contaminación del mundo. En otras palabras, debemos perseverar en la fe y en la integridad mientras aguardamos la venida del Señor. Que su regreso no nos tome dormidos ni distraídos con las cosas de esta vida. Como las vírgenes prudentes de la parábola en Mateo capítulo 25, mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite, es decir, nuestro corazón lleno del Espíritu Santo para recibir al esposo con gozo. Armagedón nos advierte que habrá mucha oscuridad y engaño en los últimos tiempos, pero el pueblo de Dios debe brillar como luz en medio de tinieblas, velando en oración y viviendo en obediencia. Mantengamos pues nuestras vestiduras blancas, para no ser avergonzados cuando Él aparezca. Es como si Dios permitiera que el mal se junte en un solo lugar para enfrentarlo allí. Recordemos el ejemplo del Éxodo,
Faraón persiguió a Israel hasta el Mar Rojo, pensando aniquilarlo, pero aquello fue una trampa divina. El mar se abrió para salvar a Israel y luego se cerró sobre los egipcios. De modo semejante, Dios permitirá que las fuerzas del mal avancen hasta Armagedón, solo para ejecutarlas allí. La lección es que Dios pone límite a la maldad. Puede parecer que deja prosperar a los impíos por un tiempo, pero al final los reúne para juzgarlos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, afirma el Salmo sobre los soberbios planes humanos contra Dios. Armagedón simboliza ese acto final de Dios, ridiculizando la arrogancia de las naciones. Por muy poderoso que parezca el sistema del mundo, nadie puede burlarse de Dios y salir victorioso. Llegados a este punto, vale preguntarse, ¿qué enseñanzas espirituales nos deja Armagedón a los creyentes de hoy? Primero, Armagedón nos enseña a confiar en la victoria final de Dios. No importa cuán poderosos o numerosos sean los enemigos, Dios siempre triunfará al final. Esta certeza debería llenarnos de confianza y paz. Aunque hoy veamos maldad en ascenso y creciente hostilidad hacia la fe, sabemos que el mal no tendrá la última palabra. Dios es soberano, su plan perfecto se cumplirá y Él defenderá a su pueblo. Si estamos del lado de Dios, no debemos vivir con miedo, sino más bien llenarnos de valor. El Señor jamás ha perdido una batalla, y no la perderá en el día final. Tener esto presente nos anima a permanecer firmes en medio de cualquier adversidad. Segundo, Armagedón conlleva un llamado a la vigilancia y fidelidad. Tercero, esta profecía nos obliga a definir nuestra lealtad. Armagedón nos muestra dos bandos sin términos medios, el ejército del anticristo por un lado y, por el otro, el ejército celestial de Cristo. A primera vista, la idea de un conflicto global catastrófico podría infundir temor. Después de las más terribles batallas, Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, y ya no habrá más muerte ni dolor, porque iniciará un mundo nuevo. Así que el mensaje de esta profecía no es de desesperación, sino de victoria y consuelo. El fin de los tiempos no es el fin de la esperanza, sino el comienzo del reinado de Cristo. Dios nos revela estas cosas para llamarnos al arrepentimiento y a la fe. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día de decidir buscar a Dios y estar a cuentas con Él. No esperemos a que las calamidades nos alcancen. Respondamos ahora a su invitación de gracia. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Vivimos en un mundo convulso, plagado de rumores de guerra, crisis y perplejidad. Él desea ser tu salvador y protector en las batallas que enfrentas ahora, y tu rey victorioso en la batalla final. Esperamos que esta historia profética te haya hablado al corazón y fortalecido tu fe. Te invitamos a seguir el canal Historias Sagradas para continuar descubriendo juntos los misterios y enseñanzas de la palabra de Dios. Mantén tus ojos en las promesas divinas y no en el miedo, porque al final la luz de Cristo brillará más allá de cualquier Armagedón. Que el Señor te bendiga, y hasta la próxima. En Cristo estamos seguros, pase lo que pase en el mundo. Sin embargo, las profecías bíblicas no están diseñadas para aterrar al pueblo de Dios, sino para brindarnos consuelo al revelar el final de la historia. Jesús nos dijo respecto a las señales de los últimos tiempos: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Qué diferente es la perspectiva para el creyente. Mientras el mundo teme que el fin se acerca, nosotros sabemos que se acerca nuestra redención, es decir, el día en que el mal será removido y Dios establecerá su reino visible. Por tanto, no vivimos con pánico, sino con expectación gozosa. Sabemos que, aunque la noche sea oscura, ya pronto viene el amanecer. Cristo ya venció al mundo en la cruz, por lo que podemos tener ánimo. Nuestra fe descansa en que Jesús obtuvo la victoria en la cruz y la consumará plenamente en su regreso. Esta esperanza nos da fuerzas para perseverar y nos inspira a compartir con otros el mensaje de salvación mientras dura la paciencia de Dios. No importa cuán caótico se vuelva todo, podemos levantar la mirada y afirmar: mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra. Job 7:25 de la noche.
Armagedón nos enseña que después del ruido ensordecedor de la batalla, vendrá el sonido dulce de la paz de Dios. Esta esperanza es el ancla del alma que nos mantiene firmes aún en la tempestad. No hay zona neutral en esa guerra final, y lo mismo aplica hoy en la guerra espiritual. Jesús lo dijo sin rodeos: el que no es conmigo, contra mí es. Cada persona tiene que decidir de qué lado está. ¿Serviremos a Dios o serviremos al espíritu de este mundo? ¿Nos conformaremos a los valores impíos de las naciones o nos mantendremos firmes en los valores del reino de Dios? Es una elección diaria. Armagedón, en sentido simbólico, ocurre en pequeño cada vez que debemos escoger entre agradar a Dios o ceder a la presión de la sociedad. La palabra nos exhorta a no conformarnos a los valores de este siglo, sino a renovar nuestra mente conforme a la voluntad de Dios, de modo que podamos comprobar lo que es agradable al Señor. Hoy más que nunca, el creyente está llamado a no pactar con el mal, a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, y a afirmar su lealtad a Cristo cueste lo que cueste. Aunque seamos una minoría, seamos ese remanente fiel que sigue al Cordero donde quiera que va. En la hora final, solo habrá 2 ejércitos. Asegurémonos de estar enlistados en las filas de Cristo. Si ahora nos identificamos plenamente con Él, sin avergonzarnos del Evangelio ni doblar nuestras rodillas ante los ídolos modernos, entonces estaremos entre sus santos victoriosos cuando Él venga. Por último, Armagedón nos imparte esperanza en medio del caos. En conclusión, Armagedón nos muestra que, aunque la noche sea oscura, el amanecer de Dios es seguro. Permite que Jesucristo reine en tu vida desde hoy, para que cuando Él venga en gloria te encuentre entre sus fieles y no entre sus enemigos. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración bíblica.